Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de su presencia, dándole gracias por la vida, por la fuerza que nos ofrece, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar, Señor amado. Gracias, Señor, porque usted es el que hace posible el hacer y el querer. Y también en esta hora, Señor, bendecimos a su pueblo en el mundo entero y esperamos, Señor, en la respuesta de nuestro Dios, de nuestras oraciones, sabiendo que estamos en un tiempo final, de la recta final de la historia. En este lugar, Señor, tan fresco y tan apacible, que solamente el sonido de las grandes olas se levantan, y son las que como que hablaran, Padre. En el nombre de Jesús le ruego, Señor, que usted esté con nosotros hoy y siempre y por siempre, y que usted nos esté sacando, Señor, de estos momentos tan difíciles en que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, y vamos a empezar hablando de su sagrada palabra en este momento, Señor. El tema que nos trae en este momento es el tiempo de tabernáculos. Así pues, mirando que la grandeza de nuestro Dios es maravillosa y sabiendo que Él nos respaldará, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos esperando, Señor, la guianza de su palabra para poder exponer como vocero de su palabra. Gracias, Padre, en este lugar tan precioso, Señor, siendo el atardecer maravilloso, con un sol, está soleado, aunque amaneció todo así feo, amaneció todo lleno de bruma, como que si fuera a llover, pero son químicos que ponen en el ambiente. Pero ahorita estamos bien, con la temperatura bien. Así, Padre Santo, en esta hora vamos a abrir su palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 7, en adelante. Vamos a estar hablando de los tabernáculos, sabiendo que estamos en tiempos de tabernáculos. Hoy este día estamos a día 11, ¿verdad? A día 11 de octubre del 2020. Y sabemos perfectamente que en este tiempo, por esta época, hace 2020 años, el Señor nació allá en Belén de Judea. Así también sabemos que por la palabra, sabemos y entendemos que Dios nos hace una aclaración acerca de su nacimiento y por ende nos está diciendo acerca de esos tiempos tan maravillosos donde le tocó nacer al Señor Jesucristo, que para el mundo es ignorado, excepto para el grupo de judíos en el mundo, que ellos se acuerdan de celebrar tabernáculos, pero no celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino solamente tabernáculos y fiestas de las cuales Dios les indicó que celebraran, pero han tapado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este mes el mundo entero celebra a Satanás, porque han tapado la verdadera fiesta que debería ser darle honra y gloria al Creador, al dueño del universo, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, y no a un ser creado que se rebeló contra Dios. Padre, gracias. En esta hora vamos a estar leyendo la palabra. Dice así: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estamos hablando del año como 30, cuando comenzó el ministerio del Señor Jesucristo allá en Jerusalén. Estamos hablando que Él predicaba la palabra, fue llamado al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir el propósito de Dios para la humanidad, que es salvar a los hombres. Es por eso pues que en este momento estamos mirando aquí que el Señor está en Judea y está caminando por allá, pero los judíos procuraban matarle, porque la religión judaica de ellos era la que les incitaba a hacer esto con el Señor, porque ellos no entendían el plan y propósito de Dios para la humanidad a través de Jesucristo, porque ellos pensaban en su corazón y decían: ¿cómo es que el Padre, cómo es que Dios va a tener un hijo? Pero la palabra de Dios dice que sí, la palabra de Dios dice que Él los trajo al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo: yo soy el primero. Así pues, cuando el Señor Jesucristo caminaba por aquellos días, por aquellos años en Jerusalén, Él caminaba haciendo bienes a la gente, sanando a los enfermos, dando vida a las personas, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando vamos a San Juan 14:6, encontramos que el apóstol Tomás le dice al Señor Jesucristo: dinos cuál es el camino. Y el Señor Jesucristo le dice a Tomás: Tomás, tanto tiempo que he estado contigo y no puedes entender que yo soy el camino, la verdad
verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso pues que encontramos que el Padre Celestial manda a su Hijo en forma humana, porque si Él hubiera mandado en forma divina, no pudiéramos haber estado enfrente de Él, ni los discípulos, ni nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios puede matar a un ser humano, porque cuando el Padre Celestial se mostraba en el monte Sinaí, dice que Moisés aún no podía soportar la gloria de Dios. El pueblo de Israel decía, no, habla tú con Él, porque Él nos va a matar, porque la gloria del Padre era tan terrible que nadie la podía soportar. Es por eso que Dios permite que Jesucristo venga en forma humana, para que Él pueda acercarse a los seres humanos. Y es por eso pues que encontramos, que en Él encontramos la salvación y la vida eterna. Pero este concepto de un hombre nacido bajo el poder del Espíritu Santo no cabía en la mente de los judíos. No cabía que el Padre tuviera un hijo. No cabía que este hombre venía a salvar a la humanidad. Ellos todavía confrontaron al Señor Jesucristo y lo llamaron hijo de adulterio, hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender el plan de Dios a través de María, siendo una señorita, de venir el Espíritu Santo a rodear a María para poder nacer el Señor Jesucristo en humanidad. Porque Jesucristo es un ser que goza de duplicidad, o sea, Dios hombre. Es por ahí cuando decimos nosotros que ahí se une lo que se le llama la unión hipostática, Dios hombre. Ellos no podían entender, los judíos, de que Jesucristo era el Dios verdadero, el Dios creador, porque dice la palabra de Dios en los libros antiguos, en la Torá, dice de que ya era Jesucristo en el ayer, porque dice que Él era el ángel de Jehová, ya Él era eterno, Él mismo es el creador, Él mismo estaba allí. Entonces, cuando volvemos otra vez al tiempo de tabernáculo, lo encontramos a Él en aquel lugar. Dice, y la fiesta de los judíos, dice, la de los tabernáculos estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Los mismos medios hermanos del Señor Jesucristo no podían creer en Él. ¿Por qué? Porque estos hombres, hijos de María, no podían entender el plan de salvación, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Porque ellos lo miraron, ellos sabían que había nacido de su misma madre de ellos, pero lo que no sabían es que por el poder del Espíritu Santo se daban todas estas cosas. Aunque ellos podían entender cosas semejantes, pero en su corazón de naturaleza pecaminosa de los medios hermanos de Jesucristo, por eso es que ellos altercaban con Él, por eso discutían con Él, por eso decían, vete allá que te miren los discípulos, allá que te miren la gente que hace milagros, no te escondas. Entonces ahí podemos ver la controversia que los mismos medios hermanos del Señor Jesucristo lo confrontaban, porque estos hombres no podían entender el plan de Dios, de que el mismo Jesucristo era el Salvador del mundo, para ellos mismos también. Vamos a lo siguiente. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. En aquel entonces, el imperio de Roma gobernaba el mundo, parte del mundo. Entonces, era visto y oído por los césares que Jesucristo predicaba. La casa de los césares caminaba con Jesucristo. Quizás a escondidas, no lo sé, pero caminaban, dice la palabra. Entonces podemos ver que sí se manifestaba el mundo del ayer, sí se manifestó el mundo de aquel entonces y sí se manifiesta el mundo de hoy. Porque nosotros encontramos de que esta evidencia de que Él nació, de que Él creció, de que Él ministró, de que Él vivió, de que Él fue un hombre lleno de Dios y Él mismo Dios verdadero en la segunda persona, por decir así, de la Trinidad. Entonces por eso podemos encontrar a un Jesucristo vivo y real, a un Jesucristo que puede salvar a la humanidad, a un Jesucristo perdonador de pecados, a un Jesucristo que puede libertar de las garras del pecado, de las garras del diablo a la humanidad. No importa qué pecado haya hecho la gente, lo importante es que Jesucristo sí puede perdonar cualquier pecado que una persona haya hecho. Basta con que confiese sus pecados y le diga, Señor, te necesito, y entonces la obra del Espíritu de Dios y la sangre del
Cordero se activa inmediatamente para salvar a una persona, porque en la cruz del Calvario, ahí fue donde Él derramó su sangre por nuestro pecado, porque ningún ser humano podía morir por nadie, porque ninguno podía salvar a nadie, porque todos estaban bajo la ley del pecado de la muerte. Es por eso pues que el Padre, condoliéndose de la humanidad, vino y por eso trajo al Señor Jesucristo a la vida humana, a la vida de Dios, a la vida de Dios para el hombre. Bueno, seguimos. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El tiempo de la humanidad es el tiempo de ellos. El tiempo de los medios hermanos de Señor Jesucristo era su tiempo de ellos, pero el tiempo de Jesucristo era limitado. ¿Por qué? Porque había un diablo en medio de toda la humanidad en aquella época y en la de hoy, que no dejaba que el Señor Jesucristo desarrollara la obra de la salvación para la humanidad en aquel entonces. Como hoy en día, el diablo se levanta con fuerza, dice con mucha fuerza, para querer destruir la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Es por eso que encontramos hoy en día, en este día precisamente, congregaciones cerradas. ¿Por qué congregaciones cerradas? Si Dios es el dueño del mundo, si Dios es el dueño de la tierra, si Dios es el dueño de todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que respiramos viene de Dios, el aire, la vida viene de Dios. Sin embargo, el hombre se opone a Dios y le pone enredos a su iglesia, a la vida de la iglesia y a la vida de todo aquel creyente y de toda persona que quiere venir a los pies de Cristo. Es por eso pues que yo sentí la necesidad. Hoy en la madrugada Dios me daba un mensaje. Hoy en la madrugada el Señor me mostraba una manera, una prédica muy fuerte para la humanidad. Yo en tiempos pasados sí era muy atrabancada para predicar. Quizás hoy en día no lo soy. Yo sé, pero una cosa sí les sé decir, que el mensaje sigue siendo el mismo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el sanador, Jesucristo es vida, Jesucristo es poder. Jesucristo vino al mundo para salvar a todos aquellos que están en necesidad de ser salvos. Porque no toda la gente quiere ser salva, no toda la gente quiere rendirse a Dios. Mucha gente quiere experimentar el dolor, el sufrimiento, vivir en eso y no salir de ahí, porque prefieren el sufrimiento del mundo, prefieren los aguijones del diablo que venir a la vida de libertad en Cristo Jesús. Continuamos. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo doy testimonio de Él, que sus acciones son malas. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, enfrentó al pecado, enfrentó la realidad a la gente, le dijo al mundo cómo estaban viviendo, a todos les dijo, pero sobre todo Él les habló con mucha ternura, con mucha pasión, pero también les habló con autoridad y les enseñó que estaban mal en la vida y que necesitaban un Salvador. Subid ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no ha sido cumplido. Los medios hermanos del Señor Jesucristo, que no eran sus hermanos, ellos decían: muéstrate al mundo, ve a Jerusalén, ve a la fiesta del tabernáculo, ve y muéstrate a ellos ahí, diles quién eres. Y como Él dice, no es mi tiempo. En el momento que Él hablaba en esa ocasión no era el tiempo de que Él iba a ir a la cruz, pero se acercaba el tiempo, estaba presto el tiempo. Ahora dicen también de esta manera: suban ustedes a la fiesta, porque era la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta de lo que ellos llaman el Sukkot, era la fiesta de los frutos. Bueno, era una fiesta que se celebraba al final, tiempo al final de las cosechas, el séptimo mes.
a partir del mes de abril, el séptimo mes, en el mismo mes que Él nació. La humanidad no da énfasis al nacimiento del Señor Jesucristo. La historia del hombre nos ha engañado. En muchas y en miles de veces nos ha engañado. Nos han dicho Jesucristo nació el año 5. Y cuando nosotros vemos en la historia, cuando ellos dicen el año 33 después de Cristo, entonces son 33 y ¿dónde quedaron los otros 5? Cuando Dios comienza las cosas, las comienza bien. Cuando Dios dice en el principio del mundo, Él creó los cielos y la tierra. Y desde el primer día tomó cuenta de cómo iba el asunto. Es por eso pues que encontramos que Dios junta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Junta la ley y la hace una sola con la gracia. Pero hasta el día de hoy, las iglesias judaicas, las sinagogas judaicas, no pueden entender este asunto. Siguen con los mismos sacrificios muertos, siguen con lo mismo, la misma necedad, porque para ellos les es imposible aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque ellos traen un pleito con el Señor Jesucristo. No pueden entender que Él es la vida, no pueden entender que el ser humano cuando se acerca a ritos religiosos es porque cree acercarse a Dios, y porque el Dios verdadero que vino a la tierra y murió y resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Cómo es posible que no se le pueda creer que Él es el Salvador? Es ahí la necedad y la dureza del corazón. Es ahí cuando el hombre quiere vivir a espaldas de Dios, teniendo una religión muerta. Porque en la religión muerta no hay vida. Y ahí es, las religiones muertas son creadas por los hombres que el diablo ha puesto para haber fundado esas religiones del diablo. Es por eso pues que el ser humano no puede entender nada, porque en su rebelión contra Dios no puede quebrantar su corazón. Es un corazón duro, es un corazón egoísta, un corazón como una roca, como una piedra, como un pedernal. Pero cuando nos reconocemos a sí mismos, cuando miramos que nosotros somos de barro y que este cuerpo nuestro no nos pertenece a Dios, y que somos creación de Dios, y que somos la imagen perfecta de Dios, y que Dios vino a darnos esta vida humana. Es por eso que nosotros como seres humanos, como seres de arcillas, tenemos que entender que Dios es grande y poderoso. Tenemos que entender que Él creó todas las cosas. Tenemos que entender que Él es el que manda. Tenemos que entender que está en el asunto de la vida de los hombres. Tenemos que entender que Él quiere salvarnos. Tenemos que entender que Él es el que nos pedirá cuentas qué hicimos con nuestro cuerpo, qué hicimos con nuestra vida. Tenemos que entender todo esto. Que la vida no termina en una sepultura. La vida comienza en la sepultura. Porque lo que ahora es vida humana, después viene a ser vida divina. Porque la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, en aquel momento fueron destituidos de la gloria de Dios. En aquel momento Dios los condenó por causa de que ellos habían fallado al consejo de Dios. Pero cuando yo veo la palabra condenar, no existe tal palabra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les dio un consejo. Que diga, al Padre Celestial les dio un consejo. Y ellos no atendieron a la voz de Dios, pero corrieron a atender la voz del diablo que los iba a destruir. Ellos creyeron a la voz del diablo que les mintió y les dijo que Dios era un mentiroso. Les hizo creer que Dios era un mentiroso. Es por eso pues que cayeron tras las garras de la serpiente. Es por eso pues que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 6:23. Es por eso pues que nosotros podemos entender que sin Dios somos nada en este mundo. No somos como los animales, no somos como las bestias del campo que se mueren, pero ellos se mueren y ahí termina su vida. Sin embargo, tienen un espíritu y tienen un alma. Pero Dios va a reclamar el alma y el espíritu del hombre porque le fue dado directamente de Dios para hacer su propia imagen y semejanza. Es por eso pues que podemos entender que
Cuando Jesucristo vino al mundo, vino con un plan y propósito del Padre Celestial. Vino para traer a los hombres a la reflexión, traerlos a un momento de reflexión en su vida, a un momento de poder entender su pasado para poderse encontrar con su presente, que era Cristo Jesús. Pero en aquel momento dice que Él vino para aquella humanidad del ayer. Ahora nosotros creemos en Él por la